los gobiernos anteriores, yo como se los conté al principio, fui víctima. En muchas ocasiones me detuvieron a donde yo vivo, saliendo de mi casa. Muchos de mis amigos están detenidos hasta este momento por casos que fueron inventados y que fueron falsos, porque mis amigos eran hombres trabajadores y les tocó terminar mal porque justamente la estigmatización le golpeó, y eso es causa de los gobiernos anteriores. Yo recuerdo que dijo un diputado cuando me crearon la comisión, que si yo no venía me iba a mandar a traer amarrado. Y eso fue, creo que, un punto primero por verme joven, por creer que porque el director de tejido social, ese es el que pasa en comunidades a ser vago y eso, hay que mandarlo a traer amarrado y eso le va a dar miedo. Yo siempre he creído y he confiado en Dios, y siempre me he parado y me he sentado, como en este momento, en cualquier lugar, porque sé que Dios está ahí conmigo, acompañándome en las cosas que voy haciendo. Entonces yo sabía que al final Él iba a levantar mi cabeza, y ese diputado que dijo eso fue Norman Quijano, que lo andan buscando también a él para traerlo amarrado, como él me quería traer a la comisión. Los gobiernos anteriores y los políticos nos hicieron mucho daño a los jóvenes por no creer en nosotros. Justamente ahí está el caso de Johnny, por ejemplo, que tuvo que salir del partido Arena por ser un joven y porque... No, ¿o no? Esto es así. Los adultos, lastimosamente, han creado una política adultocentrista, pero ustedes la rompieron. Si no, véanse, un diputado Velázquez, ¿verdad? Vázquez, de Ghana, con 26 años, Rubén, otro diputado de la bancada ASEAN, muy joven, y la sabiduría, pues, de que está ahí, un joven también en ese cuerpo de Herman Brook. No, y que es parte de, pues, que es parte de, y usted entiende mucho más. O sea, hemos hablado de temas, graffiti, o sea, ¿quién habla de graffiti? Yo soy de los pioneros del graffiti en el país, de los primeros en andar pintando, y sufrí muchísimo por ser grafitero, por hacer rap en mi comunidad y por enseñarle rap a jóvenes para que no se metieran a las pandillas o a los grupos que están al margen de la ley o ni siquiera solo a las pandillas. Pues a causa de la pobreza muchos buscan la vida que les queda de... Como decía, y lo digo con todo respeto, pero es la realidad, y yo tengo que hablar de la realidad. Como decía mi abuelito cuando capturaban a alguien, esta perra el hambre, decía. Y eso pasa en las comunidades. Muchas malas decisiones se toman por la pobreza y porque muchos jóvenes se ven en la desesperación por ser padres muy jóvenes, porque no ha habido una educación tampoco sexual en las escuelas. No permiten ni siquiera que se lea la Biblia, pues, no sé qué tienes en contra de eso. Pero bueno, el punto es que a causa de todo eso, muchos tomaban malas decisiones y nosotros usábamos el graffiti, el rap, que son elementos de la cultura hip hop, una cultura que es mundial, para prevenir la violencia, y era un eje principal para nosotros. El graffiti, que muchos lo consideraban delincuencial, me ayudó a mí, le ayudó a muchísimos jóvenes que yo puedo traerles, y aquí pasarían, que ya no son tan jóvenes, pues, porque pintaban conmigo y ya sobrepasan la barrera de los 30 años, ya pasaron los 29 años que dice la ley de la juventud, que les sugiero que también la modifiquen, porque todavía creo que llegas a los 35, 36 años y sos joven, tenés la energía para pensar como un joven, así que también les sugiero que la modifiquen. 40. Mejor los 40. Sí. No, pero son datos, pero ese punto, sí, lastimosamente, la estigmatización, el adultocentrismo que existió en la política, y aparte, pues, que pensaban solo en sus intereses, nos hizo mucho daño, y créeme que en mi comunidad la dañaron muchísimo, 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 y puedo hablarles desde esa experiencia. Conozco otras comunidades, pero qué mejor que hablarles desde donde yo he crecido, donde yo he vivido, a donde yo he visto ir y pasar muchos jóvenes que tenían tan buenas ideas, tan buenos pensamientos. Muchos tuvieron que emigrar, otros tomaron malas decisiones, y sobrevivimos los que decidimos transformar nuestra realidad, ser resilientes en una sociedad a donde teníamos gobiernos que únicamente nos ofrecían balas, golpes, y nunca una oportunidad para desarrollarnos. Pero hoy es el compromiso, recordar el pasado para no volver ahí y para entender cómo nos dañaron por sus intereses personales, pero ir viendo hacia el futuro cómo construimos un mejor país para las generaciones que vienen.